Todos ustedes tienen el título, lo tienen ya en pantalla ahí. Lo malo tiene fecha de vencimiento, ¿eh? Hay que estar esperando esa fecha. Y aunque hoy parezca medio increíble, aunque parezca hoy que no va a pasar nada, estamos en una fecha, en un año de vencimiento de lo malo, en muchas cuestiones. Si no hubiese aparecido el virus, tal vez no le tomamos ni siquiera importancia a lo que sería enfermedad, porque sería igualmente el año del vencimiento de muchas cosas malas. Y aún con virus y todo, va a ser el vencimiento de muchas cosas malas en la tierra. Van a vencer algunas pruebas, algunos procesos, van a vencer este año. ¿Por qué? Porque coincide con el año 20. El año 20, yo le iba a poner como título el año 20, pero quería que lo entiendan un poco más las personas que tal vez no entienden mucho el tema profético. Pero estamos en el año 20, donde justamente el año 20 tiene que ver con la liberación, la finalización también del proceso de Jacob. Jacob, a los 20 años de cumplimiento de su vida, de proceso, fue liberado de la esclavitud, fue liberado por Dios. Empezó una nueva etapa en su vida. Y quisiera yo ir desarrollando lo que sucedió con la vida de Jacob y Labán. Labán, su suegro, en aquel año 20, iban a suceder algunas cosas, iban a haber algunas señales también que iban a ir indicando. Aquellas señales iban a ir indicando de que venía un cambio sobre la vida de Jacob. Ella había trabajado muchísimo y lo vamos a leer en la palabra, en la Biblia, en Génesis capítulo 37, verso 1 al 7. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea que los hijos aquí está hablando, los hijos de Labán están diciendo, póngame el texto por favor. Los hijos de Labán están diciendo que Jacob se ha quedado con las riquezas de su padre. Pero no había sido tan así, porque Jacob había peleado, había trabajado muchísimo por obtener lo que Jacob tenía. En realidad había sido fruto de su esfuerzo, pero más que esfuerzo, había sido fruto de su bendición. Jacob, un hombre bendecido, un hombre que ya venía 20 años atrás, había hecho un pacto con Dios. Y hoy ese pacto se está cumpliendo y está dando finalización y cumplimiento. Hay que estar atento a los cumplimientos de Dios. Hay que estar atento a la fecha, a las temporadas. Hay que estar atento a los días, día a día. Porque día a día, en cualquier momento, puede suceder algo que va a cambiar tu vida para siempre. Aunque no se lo quiere así, aunque no se lo vea así. Seguir el día a día, porque en cualquier momento la promesa que Dios hizo dará cumplimiento a esa promesa. Entonces vamos a prestar atención acá, porque hay mucho por sacar de acá. Realmente vamos al versículo número 2. Y el verso 2 dice que miraba también Jacob el semblante de Labán, su suegro, mire, y veía que no era con él como había sido antes. Tremendo eso. Ya la mirada no era la misma, su rostro no era el mismo, había cambiado su rostro. Vamos al 3 de mí. Y dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vamos a pedir a Jonathan también que me acompañe leyendo ahí. Envió Jacob, dice Jonathan. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Tremendo. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Mira algo, vamos al 3, al 3. También Jehová dijo a Jacob, ¿vio? Ahí Dios habla con Jacob, en el versículo 3. Miren lo que le dice Dios. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Miren lo que le dice a Jacob, vuélvete a tu tierra, varón, después de 20 años de haber pagado un precio muy alto. Ahora 20 años de la vida de Jacob invertida
en trabajo para su suegro Labán. 20 años de inversión y llegó el cumplimiento de aquel año 20 en la vida de Jacob. Y allí él, en aquel año, iba a adquirir lo que serían sus esposas y sus tierras. A partir de ahí, de ese momento, él se tomaría más que tierras, propiedades. Tomaría las propiedades que había ganado Jacob y tomaría sus mujeres, su familia, y se iría del lado de su suegro llamado Labán. No sé qué pasa, qué está diciendo aquí. Labán, por lo que usted ha leído, 10 veces había engañado a Jacob. 10 veces lo había engañado en el salario, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que 10 veces había abusado de la vida de Jacob. Había abusado su suegro, había abusado de su persona, había abusado de su esfuerzo, había abusado de su trabajo. Y 10 veces el suegro le engañó a Jacob. Y Jacob no le dio lo que realmente Jacob tenía que recibir de parte de su suegro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí habla de algo, una explotación. Estaban explotándole la vida al hombre. Estaba explotando la vida de Jacob. Pero aquella prueba terminaría al año 20. Al año 20 se terminaría la prueba de Jacob. Al año 20 se terminaría el proceso en la vida de Jacob. Y ¿sabe qué tremendo eso? Porque aquí nos vamos a meter en algo tremendo. Porque vamos a ver aquí algo. Hay un versículo que nos habla aquí de que hubo un cambio de semblante, que ya el rostro de su suegro no era el mismo. Mire algo por acá, porque de ahí quiero meterme un poquito y desarrollar algunas cosas. Y aquí las caras comenzaron a cambiar. Ya las caras no eran las mismas como las que miraban antes Jacob. Y ¿sabe algo? Yo le voy a ir adelantando porque nos vamos a ir metiendo en el corazón de esto y es muy fuerte lo que vamos a vivir. Aquí está hablando que los rostros, los semblantes, sobre todo del suegro de él, ya no le miraba con la misma cara que le miraba antes. Le empezó a cambiar la cara y la manera de mirar era otra manera de mirar. Y Jacob se dio cuenta. El semblante de vuestro padre, le dijo a sus mujeres, ha cambiado hacia mí. Ya no me mira como antes me miraba. Ahora me está mirando diferente. Déjenme decirle algo. En el mundo espiritual, muchas veces sucede un cambio. Muchas veces a la finalización de la pobreza, a la finalización de pruebas, a la finalización de procesos, muchas veces en nuestra vida comienzan personas a cambiar hacia nosotros. Tal vez no solamente personas conocidas, personas desconocidas también comienzan a cambiar sus actitudes hacia nosotros, a mirarnos diferente, a ponernos otras caras que antes no ponían. Pero yo le voy a llamar a esto algo así como una señal. Y la señal que comenzó a recibir Jacob es que las caras no lo miraban como antes lo miraban. Yo voy a decir que la señal de las caras era la señal de que Jacob estaba a punto de liberarse de la esclavitud. Pero también voy a hablar de la señal que Jacob está a punto de comenzar a ser prosperado, como nunca antes, tal vez, liberado. Y como que el mundo espiritual reaccionó y se notaba en el rostro de la gente. Présteme atención, de la gente que supuestamente era su suegro. Sin embargo, hay un vuelco en su suegro. Y déjenme decirle algo, no solamente eso, sino que también comenzamos por la primera señal. La primera señal de que venía un cambio a Jacob, de que venía un cambio en su vida, de que venía una liberación grande, de que venía una prosperidad grande en su vida, de que venía una ruptura de esclavitud, un término de proceso, comenzó en el versículo número 1. Porque en el versículo número 1 dice que sus cuñados comenzaron a hablar mal de él, sin él haber hecho nada malo, porque él había trabajado, había hecho las cosas que le pidió su suegro, y lo que había adquirido Jacob, lo había adquirido justamente por el trabajo que había hecho y por la bendición de Dios que lo acompañaba.
Por eso Labán no lo quería soltar por nada a Jacob, porque sabía que el día que Jacob vino a la casa de Labán, Labán comenzó a prosperar de una manera increíble. La vida de Labán comenzó una prosperidad, y había visto Labán que Dios estaba con Jacob, y que por causa de que Dios estaba con Jacob, Labán se estaba haciendo rico. Entonces no lo quería soltar por nada, lo vivía engañando a Labán, con tal de que no se le vaya de su lado, lo vivía engañando. Déjeme decirle algo, y por ahí surge que ya empieza a haber un problema que no estaba esperado, porque ya le vuelvo a repetir, la riqueza de Jacob era bien ganada, él había ganado como corresponde, Dios le había bendecido, pero sus cuñados se empezaron a hablar mal de él, sin ninguna razón. Comenzaron a levantarle calumnia diciéndole: ¿cómo puede ser se quedó con la plata de nuestro padre? Se agarró la riqueza, ahora las tiene él. Y habrá dicho por ahí: no, sinvergüenza, mirá lo que hizo. Le sacó al pobre viejo. Nada que ver, porque Jacob en ningún momento le había sacado nada a Labán. Al contrario, Labán le había sacado a Jacob. Pero ahí entra el proceso, escuche, y empiezan las señales de que algo iba a pasar en la vida de Jacob. Las señales que comienzan a hablar mal de él sin tener sentido el hablar mal. Tremendo, ¿verdad? A veces pasa también en su vida. Gente que se pone a hablar mal y no tiene el por qué hablarlo, porque es injusto lo que dice la gente a veces, ¿entiende? Entonces aquí hay una señal, una de las primeras señales. La segunda señal la vemos en el versículo número 2. La segunda señal que tiene aquí es que no lo empieza su suegro a tratar como antes lo trataba. Hubo un cambio de trato. Préstame atención con esto. El patrón, que era Labán, el patrón de Jacob, lo comenzó a tratar mal a Jacob. Comenzó a cambiarle el rostro, ya no era el mismo. El hombre como que tenía un rostro de enojado. ¿Entiendes? Un rostro de antipático hacia la vida de Jacob. Es que ya no me agradas, que ya no me maravillas como antes, y que ya empezó a haber un rechazo del patrón hacia Jacob. Vuelvo a repetirle, sin Jacob haberle hecho nada. Jacob hizo lo que tenía que haber hecho, lo que hizo toda la vida: ayudarle a su suegro, ayudarle con sus ovejas, ayudarle al crecimiento de su rebaño. Todo lo hizo Jacob, lo hizo bien, pero Dios lo bendecía más a Jacob que a Labán. Sabía Dios que en el corazón de Labán había avaricia, que en el corazón de Labán no había buenas intenciones. Sabía Dios que el corazón de Labán estaba abusando de Jacob. Pero tranquilo, porque hay un porqué. Hay un porqué le pasaba esto a Jacob. Y sabe algo, por ahí también tenemos en el versículo número 7. Lo quería seguir tratando, cambiándole el salario, y volvía a querer: vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, y dice: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Es que este hombre, su padre llamado Labán, le dice a sus mujeres: Jacob me quiere seguir tratando como peón, me quiere seguir pagando como un peón. Y yo he dado muchos años por este hombre, he dado 20 años de mi vida. He puesto 20 años de trabajo, 20 años de, escuche esta palabra, trasnocharme para que a su padre le vaya bien, cuidando las ovejas de su padre. Ustedes lo saben bien a eso. Le dice Jacob a sus esposas: ustedes saben que me he vivido, he trabajado todo por su padre, y me quiere seguir tratando igual. Quiere seguir engañándome en el salario. Quiere seguir pagándome el salario que hace 10 veces me viene engañando con el salario, y me quiere volver a engañar de nuevo con el salario. El hombre me sigue tomando como un peón, cuando la realidad es que yo ya he puesto 20 años de mi vida. ¿Se da cuenta? Ahí Jacob tratando de darle una explicación a sus mujeres. Y por ahí tenemos en el versículo 14 al 16, si me lo lee Jonathan. Mire las señales tremendas. Señal número 1, comenzaron a hablar mal sin que Jacob haya hecho nada. Los cuñados comenzaron a hablar que Jacob había obtenido plata
por izquierda, por así decirlo, nada que ver. El hombre se había desvivido 20 años trabajando. Por ahí vemos en la otra faceta, vemos que el suegro le cambia su actitud y ya el trato no es el mismo, el patrón con el empleado, ya no es el mismo trato. Y por ahí nos vamos a la tercera parte y vemos la señal ahí también de que le quería seguir tratando como un empleado. 20 años, el mismo sueldo, ejemplo, 20 años, me querés dar lo mismo de siempre. Y entonces ahí hay una tercera señal. Y ahora viene una cuarta señal y luego voy a hablar de otra más. Vamos a leer el versículo número 14 y 16. ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo tiene? 31, 14 al 16. Muy bien. Lo busca tranquilo en el nombre de Jesús. Pero ve, ¿se da cuenta usted? Acá nosotros vemos algo tremendo. Aquí tenemos otra cuestión más, mire, que está dándole una señal a Jacob. Présteme atención, porque son todas señales que dice Jacob: esto se corta, esto se termina, esto hasta acá llegó. No vas a pasar un día más de los 20 años. A los 20 años se rompe esta atadura. A los 20 años se rompe esta esclavitud. A los 20 años se rompe este abuso que hay sobre tu vida. Que vos, Jacob, tal vez no te das cuenta, pero yo del cielo mido todas las cosas y me estoy dando cuenta. Más allá que yo te bendigo, me estoy dando cuenta que este hombre te quiere seguir engañando, quiere seguir abusando, quiere seguir tratándote de empleado, quiere seguir dándote miserias. Pero hasta acá llegamos, dijo Dios. Haré una obra y liberaré tu vida de esta esclavitud, aunque a vos tal vez no te guste lo que te va a empezar a pasar. Te va a empezar a rechazar tal vez los parientes de tu patrón. Va a empezar a haber un rechazo de su parentela. Va a empezar a haber un rechazo de tu mismo patrón, que antes te amaba, eras el mejor empleado, que de hecho lo era, que por eso Labán no lo quería perder, porque era el mejor hombre que tenía Labán. Un hombre que le producía mucha bendición, pero un día se puso en contra de Jacob. La familia del patrón también en contra de Jacob. El sueldo quería seguirle dando la misma miseria, o tal vez, vamos a suponer que menos. Ya se está hablando de señales, que eso tiene que llegar a un final, porque Dios no quiere tener así a sus hijos, ¿se entiende? ¿Qué pasa por ahí? Sucede otra señal más. Vamos a leer el versículo 14 al 16, Jonathan. Bien, dice: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la tristeza que Dios ha quitado a nuestros padres, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestros padres, nuestra es y de nuestros hijos ahora. Pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Mire lo que le dice la familia de Jacob a Jacob, las esposas de Jacob en aquel tiempo. Mire lo que le dicen las mujeres sobre el tema de su padre. ¿Qué significa esto? Otra señal. Un respaldo familiar tiene Jacob. Un respaldo de sus esposas. Y agarra, le dicen: vos dale para adelante. Hasta acá llegamos con esta cuestión. No podemos seguir así. Lo nuestro es nuestro y de nuestros hijos. Y lo que nuestro padre haya hecho con lo que nos vendió a nosotros, es el problema de nuestro padre. Pero no sigamos así. Mire, présteme atención porque es otra señal más. El respaldo familiar, el respaldo de la familia, el respaldo de sus sentimientos, de las personas que están al lado de Jacob, que le dicen a Jacob: vamos, pegarle para adelante, hacer lo que Dios te dijo. No vamos a hacer otra cosa que lo que Dios te ha dicho. Y vamos a leer el versículo número 3, que era lo que Dios le dijo a Jacob. Pero volvemos a empezar del principio. El versículo número 1, los cuñados, que son los hijos de su patrón, comenzaron a ponerse en contra de Jacob. El patrón se puso en contra de Jacob. El patrón le quería pagar lo mismo de hace 10 sueldos atrás, ejemplo.
Ya se estaba tornando en algo, es como que se estaba tornando en un infierno eso, ¿me entiendes? Pero era porque se estaba concluyendo una etapa, un proceso, se estaban terminando el año 20. Y ahí viene el respaldo también, le vuelvo a repetir, de su misma familia, de sus allegados, de sus mujeres. Y le dijeron a Jacob, mira, no vamos a seguir más así. Nosotros te apoyamos lo que Dios te dijo. ¿Qué Dios te dijo? Dios me dijo que nos vamos, que Él estará con nosotros, que emprendamos un camino nuevo, que emprendamos cosas nuevas, que le mandemos para adelante. Eso te dijo Dios, eso vamos a hacer, le dijeron a las mujeres. Un respaldo familiar. Otra señal poderosa, el respaldo a la familia. Que le dice a aquel Jacob, que puede ser usted, que puedo ser yo, aquel respaldo a la familia que le dice, mira, no importa, te echaron del laburo, tu patrón no te quiere más, ahora te desprecian, ahora te rajaron, en definitiva, lo que ganabas no era mucho, mira, quédate tranquilo, agarra lo que tenemos, vámonos de acá, partamos de este lugar y hagamos una nueva vida y emprendamos cosas nuevas. Porque si Dios te dijo que el año 20 te libera, es el año de la liberación, entonces este año Dios te libera el año 20 para que comencemos cosas nuevas, para que comencemos emprendimientos. Tenía el apoyo familiar y el desapoyo de todo lo laboral. Préstame atención. No tenía ni un apoyo laboral, el único apoyo que tenía era el familiar y Dios. Solamente ellos, lo que era laboral, no, lo que era sueldo tampoco, lo que era patrón tampoco, pero lo que era su familia, los allegados, los seres queridos de él, lo apoyaban a él y Dios. Entonces ahí iba a romperse una esclavitud. Por eso que aquí habla del año 20. El año 20 es un año profético, aunque nos cueste entenderlo, aunque nos duela el alma. Pero se están rompiendo cosas, aunque no queramos, porque va a empezar a suceder que habrá nuevos emprendimientos. ¿Y en quién me voy a apoyar en nuestros nuevos? Yo lo voy a cortar por aquí, mire. ¿En quién me voy a apoyar en nuestros nuevos emprendimientos? En Dios, en su familia y en lo que usted aprendió a hacer durante 20 años. 20 años. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dijo Dios? 20 años. Ya con 20 años ya puedes ser tú mismo tu propio empresario. Puedes trabajar tú por tu cuenta, dedicarte ya a lo tuyo y ya no tener que estar bajo la esclavitud de tu patrón, de tu suegro, que te humille, que te dé chirola, cuando la realidad es que tu oficio vale mucho, pero estás atado a sentimientos, estás atado a aquella persona que tal vez hoy, después de 20 años, te deja. Tranquilo, usted tranquilo. ¿Por qué? Porque aquí aparecerán los recursos. Aquí aparecerá la mano de Dios a moverse a favor de su vida. Aquí aparecerá ese respaldo de la palabra que llegará a su vida en el versículo número 3. La palabra de Dios que le llegó a Jacob, el versículo número 3. Otra señal. Mire, la palabra era otra señal. Tremendo. Los malhumorados de los hijos del patrón se pusieron en contra. El patrón se puso en contra. El sueldo era miserable. Y lo otro que va pasando por ahí, el proceso, aparece que las mujeres le respaldan a Jacob. Y Dios lo respalda con una palabra y le dice Dios lo que tiene que hacer Jacob. Mire lo que dice la palabra. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Tremendo. Ese versículo, gracias Jonathan. Mire, Dios le dice que se vaya nomás, tranquilo, que vuelva a su casa, que vuelva a su tierra, que vaya a hacer su tarea, que vuelva a su parentela, que vuelva a los que le aman, que Dios le promete: yo estaré contigo, ve, emprende, viaja, vete, estate tranquilo, le dice Dios. No te aflijas por lo que vas a perder, no te aflijas por la gente que ya ha cumplido su etapa, el proceso se termina en tu vida. Ya está, hasta acá está bueno, que abusaron de ti, que te usaron tanto tiempo, que te dieron chirolas, pagaron chaucha, aunque, claro, uno no le iba a imaginar a eso, que Dios le sacara el trabajo. Qué tremendo eso, ¿verdad?
Porque aparentemente está perdiendo el trabajo, está perdiendo lo que tanto tiempo había establecido aquel lugar, el haber hecho su casa. Está perdiendo muchas cosas, aparentemente perdiendo, pero no estaba perdiendo porque Dios estaba en el asunto. Tremendo eso. ¿Qué quiere decir, pastor? Que muchas veces cuando las caras comienzan a cambiar a nuestro alrededor, nos están hablando algo, de que hay algo que se está terminando, que hay algo que se está concluyendo, que hay algo que está finalizando el proceso de este hombre, porque realmente era un proceso en el cual Dios había puesto a Jacob en un proceso de 20 años que tenga que trabajar bajo la mano de un hombre engañador, que lo engañó 10 veces en el sueldo. ¿Y sabe por qué? Porque Jacob tenía que aprender. Tenía que aprender lo feo que es engañar. ¿Por qué? Porque Jacob había engañado a Esaú hace 20 años atrás. Y tenía que sentir en carne propia lo que era estar con un engañador peor que Jacob. Más engañador que Jacob era el suegro. A Jacob lo engañó 10 veces. Jacob engañó una y lo engañaron 10. ¿Entiende? Y Jacob tuvo que estar esos 20 años trabajando bajo la mano de un engañador y sintiendo el engaño. ¿Por qué? Porque eso lo cambiaría por vida. Porque después de aquellos 20 años, Jacob nunca más iba a querer engañar a nadie. Más adelante lo vamos a ver. Nunca más Jacob engañaría a su hermano y a nadie. Nunca más le quedarían ganas de engañar, porque él había sido engañado 10 años. 20 años, perdón. Pero déjeme decirle algo. Lo que aparentemente empezó a cambiar para mal, lo que aparentemente empezó a desordenarse de tan ordenadito que venía todo, lo que aparentemente empezó a cambiar repentinamente, lo ordenado se está desordenando, pero yo creo que al revés, lo desordenado se está ordenando. Aunque a veces nos cuesta entender, ¿entienden? Nos cuesta mucho entender eso, pero realmente yo lo comprendo a usted porque yo lo he pasado, lo paso. Y realmente cuesta mucho comprender los planes que Dios tiene, que son mejores que los nuestros. Cuesta entender eso, ¿me entiende? Pero a veces las señales están diciendo de que Dios está haciendo una obra. Las señales están hablando de que Dios está haciendo cambios. Y sabe algo, ¿sabe por qué Dios se lo dice hoy a usted? Porque usted tiene que creer en cambios. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido tiene? Antes que le duela la cabeza, antes que le agarre algo y le haga mal a su salud. ¿Y qué hago, pastor? Crea que hay un cambio de parte de Dios, para bien, que es un cambio para bien, que aunque duela mucho de perder 20 años, que no son perdidos, porque en esos 20 años aprendiste mucho, se aprendió muchísimo, pero ahí viene la bajada de bandera, como quien dice, Jacob, hasta acá llegaste. Pero me entiende, no hay que verlo como una derrota, sino diciendo, Señor, hay un cambio para mí. Ya me cansé de vivir así, me cansé de ser esclavo de aquella miseria, me cansé de ser esclavo de estar bajo patrón, y hoy en día me ha llegado la oportunidad de poder independizarme. Tal vez allí eso aliviaría mucho su cabeza realmente. Yo le recomendaría que usted tome esta palabra para su corazón. Déjeme decirle algo. Y tome algunas situaciones de la vida, por ejemplo, que pueden llegar a pasarle a usted, que por algunos enojos usted ha quedado afuera de su empleo, ha quedado afuera de alguna situación de la vida, y que usted pueda pensar que a pesar de aquel enojo, aquella situación, porque Labán estaba enojado con Jacob, no quería saber nada, estaba enojadísimo, pero aquel enojo le favorecía a Jacob. ¿Por qué? Porque iba a alcanzar Jacob una vida mejor para él. Era una vida mejor. Yo por ahí lo puedo entender a usted, alguna persona que se enojó mucho, por ahí el diablo se enojó mucho, que el diablo se enoja mucho cuando vamos a prosperar. Y hay gente que también se enoja mucho cuando prosperamos. Se enojan, la cara les cambia, pero no importa, los bendecimos. Pero déjeme decirle algo. Si el mundo espiritual está enojado,
Es porque hay cosas nuevas para entregarnos en nuestras manos. Es porque hay nuevas cosas para hacer. Es porque hay nuevos emprendimientos para emprender. Emprendimiento. Póngase en la cabeza cambios. No se ponga en la cabeza dolor de cabeza. Póngase en la cabeza que de esto nacerá algo bueno. De esto que no está bajo mi control, porque yo no soy el que me enojé. Se enojaron mis cuñados, se enojaron los hijos de mi patrón, se enojó mi patrón, se enfureció él, me quiere seguir humillando, quiere seguir pagándome como peón. Y yo esta situación ya no la soporto. Ya no voy a soportar que mi suegro me haga esto. Ya le aguanté mucho, 20 años me desnoché por él. Y ahora me paga con esto. Que ahora no le gusta como soy, no le gusta que... ¿Cómo puede ser? 20 años que yo estuve dando la vida, pero ¿sabe algo ahí? Ahí está la clave de que hay un cambio en la vida de él. Ha llegado el año 20. Ha llegado el año de la liberación de la esclavitud. Pastor, ¿le parece? Duele, ¿verdad? Pero para muchos ha llegado el año de la liberación. Y ¿sabe qué haga usted? Tome esa palabra. Ha llegado el tiempo del cumplimiento para vos de algo que Dios te había dicho hace mucho. Ha llegado el cumplimiento de una promesa para tu vida. En medio del dolor, pastor, en medio del dolor. Porque ahora luego va a ver usted que venía a atacar al hermano, venía a matar a Jacob, un espíritu de muerte. Venía a matar a Jacob, luego vamos a desarrollar eso un poco. ¿Se da cuenta acá? Entonces... muchas veces nosotros no nos podemos esperar que cuando llegará el cambio, cuando llegará el fin de mi proceso, mi prueba, y de pronto uno no se da cuenta que ese tiempo llegó. Uno no se da cuenta que aquel día apareció. Y duro, ¿no? Porque aquel día puede ser hoy. Aquel día puede ser estos días. Puede ser ese día del rompimiento de esclavitudes. Rompimiento de esclavitudes, de cosas que no van más, de sueldos que no van más, de trabajos que no van más, de cosas que no van más. El año de la rotura que le llegó a Jacob a los 20 años, le llegó la liberación de Labán. Yo quisiera que eso se lo grabe usted y diga esa palabra, le llegó la liberación de Labán. Aunque no cueste entender, pero que no le duele la cabeza, que diga, acá hay algo para hacer, porque Dios dice que está conmigo. ¿Acaso Dios nos dice todas las noches, yo estoy contigo, estoy para guardarte, estoy para... Dios está. La familia también la tiene a favor, que te dice, vamos para adelante, no te hagas problema, no hay laburo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y la familia que te empuja. Los seres queridos tuyos que se unieron en este momento donde te está pasando lo de Jacob, tal vez te estás saliendo de tu lugar. Hay cambios de lugares, hay cambios de posición, hay cambios económicos. Pero por allí usted ve las señales de Dios, la palabra que todos los días te dice Dios, que Dios está. Y tu familia que te dice, tranquilo, tranquilo, ha llegado el momento de lo nuestro, que es lo que yo te decía, tal vez la esposa le dice, porque acá le hablan las esposas, Jacob le dice, viste, llegó el momento, lo nuestro es nuestro. Y hay que nosotros tenemos que hacer con lo nuestro, con lo que tenemos nosotros. Déjalo a mi papá, déjalo a mi papá, le decían las mujeres de Jacob. Ya está, mi papá ya disfrutó la plata que tenía él. ¿Qué más quiere mi papá? Se ha tenido un montón de plata a causa de que se cobró de vos. Ha tenido dinero. Entonces ahora, déjalo. Caminemos con nuestros hijos. Caminemos con nuestros hijos. Caminemos nosotros. Unámonos tremendo el apoyo sentimental, familiar. El apoyo que tenía Jacob era muy fuerte. Número 1, de Dios. Número 2, de sus seres queridos, de los allegados, de sus esposas. Ejemplo. ¿Entiende? Eso le está hablando a usted de que Dios hará algo nuevo. Que no tiene por qué usted enfermarse. Que no tiene por qué usted permitir deprimirse. Y que el diablo no le ataque. Habrá algo para hacer. Hay un nuevo emprendimiento, hay algo nuevo. Y el sueldo también cambiará. Su sueldo cambiará. Basta de la esclavitud. Ha llegado el día de la liberación de la aflicción de Jacob. Aquí nos muestra eso el Señor.
¿Sabe algo? Yo le dije recién algo. Era necesario que Jacob pasara por ahí. ¿Por qué? Porque Jacob tenía que aprender algo en la vida. 20 años le costó aprender. No tenés que engañar a nadie, Jacob. Porque Dios lo estaba por convertir de Jacob en Israel. Pero Dios primero tenía que procesarlo. Y lo procesó 20 años. Y después de los 20 años le dijo, ¿ves lo feo que es el engaño? Tuviste al lado tuyo una persona que engañó 10 veces más que a vos. Y viste que feo que se le engañó. Sí, Jacob diría, es horrible que te engañen. Este hombre me engañó 10 veces en mi sueldo. 10 veces me perjudicó. Entonces dice, no, es horrible eso. Pero eso, ¿qué sucedió? Cuando Jacob aprende, la vida de él cambia. 20 años, dice Dios, aprendiste. Ya lo aprendiste, ahora sí que lo sabes. Ya ha sido enseñado. Dios ha permitido una situación para enseñarte lo feo que es vivir así. Y ahora voy a revertir la situación en tu vida como lo hice con Israel. 40 años demoró Israel en aprender algo. Pero aprendieron. Jacob demoró 20 años para aprender, pero aprendieron. Pero cada vez que Dios se pone a enseñarte, cada vez que Dios se pone a procesarte, siempre es porque tiene algo mejor. Si no, Dios no lo hace. Pero cada vez que Dios tiene algo mejor, procesa tu vida, procesa tu carácter, procesa tu mentalidad. Y cuando Dios ve que la cambiaste, cuando Dios ve que cambiaste ese carácter, cuando Dios ve que cambiaste esa mentalidad, y cuando le dijiste a Dios, Dios mío, ya está, ya lo aprendí, no quiero saber más nada con esto, no voy a engañar más a nadie, Dios mío. Listo, Jacob, vamos a empezar entonces una nueva etapa. Y présteme atención, porque estamos en el año 20, en el año donde hay rompimientos y emprendimientos. Y estamos en el año 20 de la restauración. La restauración, présteme atención aquí, la restauración, la reconciliación familiar. Estamos en el año de la reconciliación familiar, de la restauración, después de 20 años, Jacob se va a restaurar con su hermano Esaú. 20 años, al año 20 le cambia la economía a Jacob. Al año 20 se reconcilia con su hermano que después de 20 años no lo había vuelto a ver. 20 años pasaron para que llegue ese día que Dios preparó para librar y para restaurar su vida. El año 20 es un año muy tremendo de restauración y de liberación. Si usted pudiera tomar esa palabra y decirlo en voz alta, año de liberación y año de restauración. Sé que le duele el alma a usted como me duele a mí, porque por todo lo que está pasando, pastor, pero a pesar de lo que está pasando, muchas familias se están restaurando. Muchos hermanos de la sangre se están restaurando. Muchos hermanos de la iglesia se están restaurando. ¿Por qué? Porque estamos en el año de la restauración. Ayer nos contaba una hermana y decía, pastor, vuelvo a casa. Yo no iba a su iglesia, pero me había apartado del camino. Pero voy a volver a casa, vuelvo de nuevo acá a la casa de Dios, vuelvo a la iglesia, regreso. ¿Por qué? Porque estamos en el año de la restauración. El año de la restauración de hermanos, de hermanas que se apartaron. El año de la restauración, donde regresarán a las iglesias de sus padres, dice la Biblia. Regresa donde estaba tu padre. Regresa a aquella parentela, aquellos que te amaban de corazón. Regresa a ese lugar. Lo manda de nuevo a Jacob, que vuelva al lugar donde había salido. Vuelve a tu padre, a los que te amaban de corazón, a los que por más que tenían algunos roces, pero ellos te amaban de verdad. Regresa, vuelve. Es la hora de la restauración. Estamos en el año de la restauración. Y escuche esto, porque hay fechas. Tremendo. Pero no sin antes seguir desarrollando esta palabra. Aquí vemos, hermano querido, que hay 20 años de demora en entender. Tenemos una palabra en el libro de San Juan que Dios le dice a Pedro. Le dice el Señor a Pedro una palabra que le voy a pedir a Jonathan que me la lea.
Hay una palabra ahí. Vamos a poner San Juan capítulo 13, versículo número 7. Ahí está. Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dígalo de nuevo, por favor. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Tremendo, ¿verdad? Vamos a hablar luego de eso, algo que comprendió Jacob. Entró en una comprensión, en entender. Después de 20 años entendió. Entendió un poco la vida, pero 20 años pasaron. 20 años pasaron para que él pueda entender y ¿sabe algo? Devolver aquel daño que le había hecho a su hermano. 20 años él entendió: no, hice macana con mi hermano, lo engañé. A mi hermano le saqué mucho. Mi hermano perdió mucho, culpa mía. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el versículo número 13 del capítulo 32 de Génesis. Génesis 32, 13. Mire lo que vamos a leer y después ponemos de nuevo este texto. 13, mire. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Esaú venía en camino y Jacob agarra y toma del ganado que él tiene y le manda como regalo a su hermano Esaú. Le vuelvo a repetir, hay una restauración familiar, hay una restauración de hermanos. En el año 20 hay restauración de hermanos, hay una restauración familiar. Estamos en el año de la restauración familiar. Pastor, de verdad me lo dice, de verdad te lo digo. Estamos en el año de perdonarnos. Estamos en el año del regreso, que solamente necesita decir: perdónenme. Nada más. Nada más para regresar. Estamos en ese año clave, año de emprendimientos, año de restauración familiar. Ojalá que muchas personas puedan entender esta palabra y entender que estamos en un año muy especial de restauración de hermanos y hermanas, de restauración de la iglesia, restauración de la familia. Présteme atención con esto. ¿Por qué? Porque le manda aquella ofrenda de gran cantidad de animales a su hermano Esaú. Cuando Esaú ve eso, se da cuenta que su hermano le está devolviendo el mal que le hizo. Él ve todos los animales que le ha mandado Jacob, cantidad de animales, dice la Biblia, que le mandó como un regalo para su hermano, y dijo: wow, dijo Esaú, este hombre cambió su vida. Este hombre ahora sí que cambió su vida. Qué tremendo, ¿no? Por ahí nos enteramos algunos testimonios. Preste atención, así cortito se lo voy a hacer, porque sé que hay cosas que están pasando. Gente que el otro día decía: me mandó de comer y me mandaron mercadería pongámosle la palabra, un hermano mío o una hermana mía. Me mandó mercadería a casa. Hace como 4 años que no sé nada de él. Y me mandó mi hermano, me mandó mi hermana. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Porque tal vez eso, présteme atención, a pesar de lo malo que estamos viviendo, tal vez eso que hoy sucede no hubiese sucedido nunca. Tal vez nunca se hubiesen vuelto a hablar. Aquella madre que dijo: pastor, mi hija me volvió a hablar, pastor, después de tanto tiempo, después de tantos años, me enteré de la vida de mi hija. Me enteré de la vida de mi familia, de mis hermanos. Hace un año que no nos hablábamos más. Por eso le digo que a pesar de que estamos en un año duro, un año difícil, un año donde realmente no quisiéramos pasarlo, a la vez estamos en un año de restauración familiar. Préstame atención, restauración económica, de peones a patrones, de empleados a ser propietarios de algún negocio, de algún emprendimiento. Por eso le digo esto, para que no se rompa la cabeza, no piense que todo se perdió por ese trabajo que se cerró. No, tal vez está
por abrirse la puerta más grande que nunca se le abrió antes. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Porque Dios dice que está contigo. ¿Y cómo eso, pastor, sabe usted? Porque tu familia te está apoyando. ¿Y cómo sabe eso, pastor, usted? Porque hoy en día se están pidiendo perdón. Están recibiendo apoyos y respaldos familiares. Personas que hace años habían dejado de tener relaciones entre ellos, de hablarse. Y hoy se está recuperando a través de que hubiese sucedido igual, aunque no hubiera estado el coronavirus, hubiera sucedido igual la restauración, porque es el año de la restauración. Es el año. Pero Dios se está valiendo de estos medios, de lo que está pasando, para que miles de personas, después de esto, ¿sabe qué va a pasar? Van a quedar miles de familias restauradas después que termina la pandemia. Van a quedar miles de relaciones restauradas. Van a quedar miles de personas comenzando sus propios emprendimientos, haciendo sus propias cosas, trabajando con el oficio, aprendido 20 años, trabajando por su cuenta. Ya era hora. Era hora que ese oficio que 20 años aprendido, 20 años bajo un pequeño sueldo, cambie. Tremendo lo que está pasando, aunque duela, como le decía recién. Y por ahí vamos ahí y dice uno, ay, ¿por qué se demoró tantos años? Jacob, ¿por qué 20 años? Porque justamente Jacob no entendía. Tenía que entender, varón, así no es la vida, no tienes que engañar a nadie. ¿Para qué engañas a tu hermano? ¿Por qué hiciste eso? Ahora vas a tener 20 años de proceso para que entiendas. 20 años, présteme atención, no se me salga de ahí. 20 años para entender. Y ahí ponemos de vuelta a San Juan. El Señor le dice a Pedro esa palabra: Pedro, ahora no lo vas a entender. Todavía no lo vas a entender. Mire esta palabra que a muchos no les gusta que le digan, porque a muchos no les gusta. No les gusta esta palabra, présteme atención. ¿Vio esta palabra que por ahí viene a su persona y dice, a veces la peor cosa que te pueden decir, cuando sos joven, cuando sos adolescente, por ahí recién empezaste, ¿viste? Y por ahí te sueltan la palabra, no, todavía sos chico. ¿Ve? Recién, justamente antes de empezar el programa, ahí estaba mi nieto. Y por ahí le están demandando algo, que diciéndole que es chico, y él dice que no, ¿me entiendes? Que ya lo sabe, ¿me entiendes? Que ya lo sabe. Y nosotros que somos grandes sabemos que él no lo sabe, ¿entiendes? Pero él no lo sabe, que no lo sabe. Por eso que Jesús le dice, ustedes, le dice a Pedro, no van a entender todavía. Lo que hoy pasa, le dijo el Señor a Pedro, lo que hoy pasa, no. Lo vas a entender más adelante. Y cuando a uno le dicen que usted no sabe, que ya va a ver, que va a pasar, le agarra una bronquita, ¿vio? Porque lo tratan de chiquitito, de que usted es chico. Y ahí, no, yo no soy chico, yo soy grande espiritualmente. Lo conozco a Dios, al Espíritu Santo, conozco la Biblia, la sé de memoria, ¿entiende? Y por ahí el chiquitín quiere ser grande, pero es chico. Y hay una frase que me quedó de mi abuela, que me quedó grabada para siempre. Y cada tanto la recordaba en mi mente, lo que mi abuelita decía, la mamá de mi mamá: no te largues a grande siendo chico. Wow. Y en algunos momentos de la vida que yo me sentía como que las cosas no estaban andando bien como grande. Y me acordaba, me traía la frase, como que el Espíritu Santo me recordaba y me decía, acordate de tu abuela. Te decía, no te largues a grande porque sos chico. Dios mío, y esa palabra chico a uno no le gusta, ¿me entiendes? No le gusta esa palabra chico, no le gusta esa palabra todavía no estás a tiempo, no le gusta eso, menos que nos digan tener que esperar 20 años, no. Pero hay cosas que las vas a entender dentro de 20 años, por más que digan lo que digan. Mire, y sabe lo peor de todo lo que se empieza en la vida. Lo peor son los primeros años. Todo. En todos los sentidos, como que lo peor son los primeros años. En todos los sentidos. No solamente en el sentido espiritual, en la iglesia. Lo peor son los primeros años. ¿En qué sentido, pastor? Porque pareciera que los primeros años son años perdidos.
Yo estoy perdiendo el tiempo. Préstame atención con esto, porque a muchas personas le va a ayudar. ¿Por qué? Porque hay cosas que son procesos, que llevan años, que cuando lo entendiste, te liberaste. Entonces aquí hay algo, que cuando uno está en un proceso, ¿sabe algo? Uno siente que está perdiendo el tiempo. ¿Que esto para qué es esto? Y usted empieza un negocio y los primeros tiempos son de terror. Usted empieza un ministerio en una iglesia y los primeros tiempos, los primeros años, usted dice, estoy perdiendo el tiempo acá. Estos años son perdidos. No, porque hay cosas que no se pueden entender de niño. Hay cosas que solamente cuando llegue a grande las va a entender. Entiende eso. Pero mientras tanto, ¿qué se siente usted? Se siente usted que lo hacen de lado. Ejemplo, que no es así. Que su voz no tiene peso. Usted dice algo y este chico no sabe, ¿me entiende? Este chico no sabe lo que dice. Y habla la gente, hablan otras personas, hablan otras, y uno siente que los otros dijeron algo y los otros tienen razón, y usted dice algo y usted no sabe, se siente así, ¿vio? Como que los otros saben y usted no sabe nada. Lo hacen sentir insignificante. Lo hacen sentir de que usted no sabe. ¿Y sabe qué siente usted? Escúchame una cosa, ¿para qué hablar? ¿Para qué voy a hablar? Si la voz mía nadie la valora. Usted mismo lo dice, ¿me entiende? A mí no me escuchan. Si yo le digo las cosas, a mí no me hacen caso. Nunca me dieron importancia. Yo digo que hay que hacer esto, lo otro, nunca me dan. ¿Sabe algo? No. ¿Realmente sabe qué? No. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué todavía no tiene peso? Porque todavía no tiene el proceso. Porque todavía no tiene los 20 años para decir, no, yo sé lo que es engaño, ¿eh? Mira que yo la aprendí bien, ¿eh? Engaño es lo peor que hay. 20 años la pasé re mal. Recién ahí tiene poder, tiene peso lo que usted dice. Présteme atención con esto, que es un síntoma que le pasa a muchos en el camino. Unas que dicen, pastor, yo vengo a la iglesia, pero siento un vacío en mi vida. Siento que algo me falta. ¿Sabe la cantidad de cientos de personas que me dijeron esta palabra? Siento que algo me falta, pastor. Yo vengo, me congrego, vengo todo bien, todo lindo, pero aún ahora mismo usted se pregunta y dice, me siento vacío, siento que esto no me llena. Siento que la iglesia no me llena, la palabra del pastor no, porque esos vacíos son vacíos que no son vacíos producto que la palabra está mal predicada, ni los pastores, ni la iglesia equivocada. Es producto del vacío de los años que faltan adentro tuyo. Es un vacío que todavía no se llenó, porque lo va a llenar el tiempo. Lo van a llenar los años. Con los años vas a entender muchas cosas. ¿Sabe algo? Nuestro pastor, a nosotros cuando teníamos reuniones de líderes, nos decía nuestro pastor, ya van a ser un día pastores ustedes y me van a entender a mí. Y nosotros lo miramos como diciendo, ¿qué le tenemos que entender? ¿No? Porque para nosotros tenía que ponerse ahí en el pastor y punto, chao, ¿me entiendes? Pero no. Pasaron los años y hoy entiendo al pastor. En aquel momento, para mí, era lo más lindo. Agarrar un libro y ponerse a hablar. No. Pasaron los años y dije, Señor Jesús, tenía razón el pastor. Que verdaderamente lo iba a entender el día que yo lo pase. El día que a mí me toque. Y realmente nada fácil. Nada fácil de entender, nada fácil de hacer. Pero ¿sabe algo? Aquel vacío que usted siente no es vacío de Dios, es vacío de años que faltan todavía de proceso. Y tal vez este sea la finalización del proceso. Y mientras tanto, pastor, ¿qué tengo que hacer? Algo que a usted le sirve, aunque usted crea que no le sirve. Porque hay gente que dice, estoy cansada de escuchar. Estoy cansada solamente de que siempre escucho
estoy cansado de entender, estoy cansado de hablar, estoy cansado de esto y no es que está mal, está bien. ¿Por qué? Porque mientras estás en el proceso tenés que escuchar mucho. Hay mucho para escuchar. Hay mucho para hablar. ¿Entiende? En los procesos hay mucho que aprender. Hay mucho que no sabemos. Hay mucho que tenemos que entender que no entendíamos. Hay mucho para entender que no entendíamos. Hay mucho para amar que no amábamos. ¿Cómo íbamos a empezar algo sin amor? ¿Cómo íbamos a empezar algo sin aprender a amar el uno al otro? Y en la niñez pensamos que, en la niñez de chico no lo entendimos a eso. En el proceso uno va entendiendo que en la vida hay que aprender a escuchar, en la vida hay que aprender a hablar, a amar, a aprender a entender que las cosas no son así como son, como uno quiere tomarlas livianamente y chao, soy un niño. No. Un niño no puede hacer cosas de grande. Por más que el niño le moleste y le diga, no, todavía sos chico, no, y se enciende el niño en enojo, no me diga niño, no le gusta que le digan chico. Niño, todavía te falta, no le gusta. A nadie le gusta eso, pero es que necesario entender que somos niños y que todavía no se ha llenado el proceso en nosotros, pero tal vez este sea el año de finalización del proceso. Hay que estar muy atento a Dios en las temporadas, hay que estar muy atento a Dios a esto. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Porque llegaste a entender muchas cosas que no la entendiste. Présteme atención un minutito. Hay cosas que le pasaron a usted que usted no la entendía. ¿Y cuándo la entendió? La entendió después que le pasaron. ¿Y qué significa eso, pastor? Son los testimonios que usted cuenta. ¿Y qué es eso, pastor? Que algo te pasó y que no entendiste por qué te pasó. Cosas que te pasaron. Es un proceso. Cosas que te pasaron y se convirtieron ¿en qué? En un testimonio. ¿Y qué eran antes? Cosas que no entendía. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué me echaron de laburo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me siento así deprimido? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Cosas que antes no la entendiste y después que pasaron, ¿en qué se convirtieron? En un testimonio poderoso del poder de Dios. Y acá hay gente que me escucha que puede contar cantidad de cosas que le pasaron y que la entendieron después. Después entendí. Qué tremendo eso. Y quiero cerrar con esta palabra de Nehemías, porque Nehemías habla del año 20. Y con esto quiero cerrar, pero necesito decirle esta palabra. Porque Nehemías era un copero. Y necesito terminar así, porque hay algo aquí que vamos a destacar. Jonathan, por favor, léamelo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bien, léalo de vuelta. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El año 20. Deme unos minutos. ¿Me das 5 minutos? Que le quiero dar una fecha. Le estoy hablando de un año y usted está diciendo, es verdad, pastor, todo eso no está pasando. Es verdad, duele muchísimo, pero hay fechas de Dios. Hay un año, pero está dejando cosas tremendas también. Reconciliaciones familiares, reconciliaciones de hermanos, restauraciones, perdones de muchos años que no se pedían, se están pidiendo. Está dejando restauración, está dejando también despido, está dejando emprendimientos. Hay gente que ha empezado un pequeño emprendimiento, están chochos, están recontentos. Han empezado un pequeño emprendimiento y le está yendo re bien. Están contentos.
Han quedado sin trabajo, empezaron un pequeño emprendimiento y están contentos. Año de emprendimiento. No año para romperse la cabeza, que no le duela. No. Busque en qué puede hacer algo, emprender algo. Y si lo puede hacer con lo que sabe, mejor. Habla del año 20. ¿Sabe que el año 20, Nehemías, ¿sabe qué hizo? Fue a restaurar los muros de Jerusalén. Nehemías era copero del rey. Nehemías tenía sueldo. Nehemías tenía trabajo. Y de pronto, en el año 20, el señor copero del rey, llamado Nehemías, decide ir a restaurar los muros de Jerusalén. Y el rey dice, está bien, estoy de acuerdo, se lo voy a hacer chiquito, es mucho, pero se lo voy a hacer pequeño. El rey le dice, anda, Nehemías, me gusta lo que vas a hacer. Anda a restaurar los muros de Jerusalén, anda a restaurar a tus hermanos, anda a restaurar la iglesia, anda a restaurar el gobierno, anda a restaurarlo, anda. Me gusta la idea, Nehemías, anda. Nehemías ayunó, oró y se fue. Y el rey le dice, te voy a respaldar, pero con cosas para la restauración. No le dijo el rey, Nehemías, te voy a seguir pagando el sueldo. Vos quédate tranquilo, que te voy a dar plata y te vas a encargar con esta. No. El rey no le dio, le dio madera. Le dio cuestiones para la restauración de los muros. ¿Y qué pasó con Nehemías? Nehemías se queda sin laburo. Y Nehemías se queda sin sueldo. ¿Y qué pasó con Nehemías? Se fue igual a restaurar. Se fue a restaurar los muros. Y se fue a restaurar hermanos y hermanas y familias. Y se fue a restaurar economías porque estaban hechos pedazos. La economía, la política, la religión, todo estaba hecho pedazos en Jerusalén. Los muros estaban derrumbados. Todo estaba destruido. Y Nehemías emprende el viaje hacia esa restauración. Y escuche esto, Nehemías entiende un orden. Él dice, me quedo sin laburo, me quedo sin sueldo, pero yo me voy a restaurar a los hermanos, me voy a restaurar los muros, me voy a ir a lo primero de lo primero. ¿Qué es lo primero de lo primero? Las almas. Las almas, mi alma. Mi alma vale más, dijo Nehemías. Mi alma y el alma de esa gente vale más que mi sueldo, que mi trabajo. Perdí mi trabajo, perdí mi sueldo, pero tengo un alma. Y voy a apostar a mi alma y a la alma de las demás personas y a aquellas personas que están allá en aquel muro. Présteme atención. Destruidos. Escuchen, una condición crítica muy mala. Ruinas había, ruinas. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías se va a esas ruinas. Empieza a restaurar las ruinas de las familias, empieza a restaurar las ruinas económicas, ruinas políticas, ruinas religiosas, ruinas espirituales, y comienza a restaurar ruinas de otros. Tremendo. En el año 20. Esto sucedió en el año 20. Con esto quiero ir terminando. ¿Por qué? Porque Nehemías reconstruye el muro en el año 20. Y se restauran familias arruinadas, se restaura la religión, se restaura lo espiritual, se restaura la política, se restaura las finanzas. ¿A través de quién? A través de un hombre que entendió que en los momentos críticos de ruina hay que restaurar, hay que restaurar, hay que restaurar. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Restaurando economía, familia, cuerpos, restaurando. Es lo que hizo Nehemías en aquel tiempo. Ahora déjenme decirle algo y con esto termino. Jonathan, puedes venir. Realmente esto creo que es para conmovernos. ¿Por qué? Porque el año 20 es año de liberación. Diga año de liberación. Diga conmigo año de restauración.